Mi prometido me engañó, seducí a su amante en venganza. Esto me pasó alrededor de 1999/2000, cuando tenía 19 o 20 años. Un amigo me dijo que esta era la venganza/karma más jugosa que había escuchado en su vida y que debía publicarla aquí. Si alguna vez alguien a quien amabas te engañó, esto es para ti. Perdón de antemano por el muro de texto, pero este es el tipo de venganza y karma que destroza emocionalmente, y por eso sentí que los detalles eran importantes. Estaba soltera, después de unos 5 años con mi entonces novio, y finalmente reuní el valor para decirle a mi amor platónico de la secundaria, llamémosle DN. Lo que había sentido por él durante los últimos 7 años, desde la primera vez que nos conocimos. Aún era relativamente nueva en el noroeste del Pacífico, después de dejar mi hogar en Alaska, y pensé, bueno, él está en Alaska y yo aquí, y nunca volveré a mudarme allá, así que más vale que lo que nunca se dijo se diga, obtener la respuesta que estoy segura de que vendrá y seguir adelante con mi vida. Estaba bastante convencida de que una vez que pusiera todas las cartas sobre la mesa, él ya no querría ser mi amigo, o me diría algo como, no me gustas de esa forma. Como mucho, esperaba una conversación incómoda que explicara mi comportamiento durante los años que lo había conocido. Para mi sorpresa, él correspondió a mi declaración de amor sincero. DN y yo habíamos sido amigos todo ese tiempo y, aunque nunca le di pistas sobre mis sentimientos, sí se lo conté a mi mejor amiga de entonces. Incluso nos besamos una vez durante nuestro primer año escolar juntos, y aunque yo quería seguir adelante, nunca lo presioné ni lo busqué más, dándole la oportunidad de tomar la iniciativa, cosa que no hizo. Sus palabras hacia mí fueron poéticas y llenas de promesas, diciéndome cosas como, siempre me gustaste y nunca supe cómo acercarme a ti o tenía miedo de que me rechazaras y me humillaras. Exactamente el tipo de cosas que yo le había dicho. 7 años después, sin tener ni la más mínima idea de que él reaccionaría así, me hizo cuestionar mi decisión de no volver jamás. ¿Nunca? Después de esa llamada en la que nos declaramos amor mutuo, esa palabra sonaba demasiado extrema. Si relajaba esa decisión, tal vez podría tener la oportunidad de la relación que siempre había querido. Tenía la suerte de contar con un familiar piloto que me permitía volar con un pase de acompañante, así que decidí viajar a Alaska cada par de semanas para verlo. Cuando la noticia se difundió, todos en nuestro círculo de amigos exclamaban, Dios mío, tú y DN. Siempre esperé que ustedes terminaran juntos, son la pareja perfecta. Me parecía cursi y romántico, pero al mismo tiempo era gratificante y agradable, porque eso era lo que siempre había imaginado que dirían de nosotros. Siempre había evitado salir o incluso coquetear con alguien de la escuela, para evitar dramas y chismes que pudieran alterar mucho más que mi educación. Después de varios meses viajando para verlo, me pidió que me casara con él. Dije que sí, sin dudarlo, empecé a planear mi mudanza de regreso a Alaska para comenzar nuestra vida juntos en nuestra ciudad natal. Organicé mi mudanza. Empaqué todas mis pertenencias y envié todo por paquetería. Por suerte no era mucho, porque aún era joven y no tenía muebles. DN y yo viviríamos juntos en su casa, donde tenía un compañero de cuarto, al que llamaremos hombre bicicleta, BM, quien nunca olvidaré, y en breve explicaré por qué. En los pocos días antes de mi vuelo final a Anchorage, empecé a sentirme mal y, siguiendo mi intuición, me hice una prueba de embarazo. Descubrí que estaba embarazada. Estaba tan feliz que lo llamé una noche para contárselo. Había una fiesta en su casa. Hablé con DN brevemente y le dije, tengo noticias que quiero compartir contigo, y él respondió, pero primero tengo que contarte sobre esta chica artista tan genial. Y empezó a describirme a una chica que había llegado a la fiesta, a la que llamaremos Tot. Me molestó la forma en que hablaba de ella, así que decidí que no era el momento para una gran revelación. Creo que le dije algo como, no hagas nada de lo que te arrepientas. Él me pidió que lo llamara más tarde para darle mi noticia, y así lo hice. Horas después, alguien contestó el teléfono y me dijo que DN estaba ahí, pero no podía hablar en ese momento. Sentí un vacío en el estómago, porque intuía lo que estaba pasando. DN nunca me devolvió la llamada esa noche. Lo llamé a la mañana siguiente, sin respuesta. Estaba destrozada. Esa noche por fin hablé con él y le recordé, tengo noticias, pero me interrumpió para decirme,
tengo que decirte algo, y mi vacío en el estómago se convirtió en náuseas. Me confesó que me había engañado con Todd, justo mientras yo intentaba localizarlo la noche anterior. Le colgué el teléfono y vomité. No me llamó para preguntarme cuál era mi noticia. Más tarde lo llamé para recriminarle verbalmente, y lo único que hizo fue pedirme perdón, decirme que había sido un error y que aún quería que fuera a vivir con él. Le dije que no había ninguna posibilidad de casarme con él después de eso. No fue un error, fue una elección. Le aclaré que iría solo a recoger mis cosas y luego me iría para siempre. Me costó toda mi fuerza emocional expresar mis pensamientos sin gritar. Esa misma semana perdí el embarazo. Sumado a la devastación de saber que, después de todos esos años, él no tenía intención de mantener una relación seria tras proponerme matrimonio, tuve que enfrentar el inmenso dolor de perder a mi primer bebé. Y para colmo, tuve que volar a Anchorage semanas antes de Navidad para recoger todas mis cosas ya enviadas por paquetería, esperar a que llegaran, sin otro lugar a dónde ir, quedarme en casa de DN. Tenía que verlo y estar cerca de él después de que me destrozara el corazón. Sabía que todos nuestros amigos y familiares acabarían enterándose de la verdad o escuchando mentiras, si DN intentaba salvar su imagen. No creía que él fuera ese tipo de persona, pero tampoco lo creía capaz de engañarme, así que ya no podía apostar nada sobre lo que haría. Así que tomé el avión hacia Alaska y, por supuesto, DN olvidó que me había dicho el día anterior que me recogería en el aeropuerto. O quizá no le importó. Sea como fuera, fue horrible sentirme olvidada y abandonada. Más humillante aún fue que una pareja de ancianos, al verme sola, captó mi vibra de chica perdida y me preguntó si estaba bien. Ahí perdí la compostura y rompí a llorar en el aeropuerto. Los aparté porque no podía mantenerme lo suficientemente entera como para aceptar su ayuda. Finalmente tomé un taxi hasta su casa. Golpeé la puerta hasta que no sentí las manos y, al fin, el ruido despertó a BM, quien me dejó entrar. DN estaba en su habitación, dormido en la cama. Me senté en el sofá de la sala a esperar. No sabía exactamente cómo confrontarlo, así que no lo hice. Él ya sabía cómo me sentía por la llamada después de su confesión. Actué como si ya no me importara, porque lo último que quería era que me viera como una ex loca. No iba a permitir que su comportamiento y decisiones mancharan mi reputación, así que me mostré fría y distante, como si todo fuera simplemente el final de una relación. Me mantuve lo más alejada posible. DN debió haber tomado mi actitud como una especie de señal de que éramos solo amigos, como si nunca hubiéramos tenido una relación, como si jamás me hubiera pedido matrimonio. Y tuvo la brillante idea de invitar a Todd para que me conociera. Resultó que DN le dijo a Todd que yo solo era una amiga y nunca le habló de nuestra relación, de nuestro compromiso, de mis frecuentes visitas para verlo, de que me había mudado para estar con él, nada. Era como si me hubiera borrado y tirado a la basura. Viéndolo en retrospectiva, esto era un claro caso del patrón narcisista de idealizar, de evaluar y descartar. Cada momento entre mi llegada y mi partida fue para mí puro llanto y un dolor tan intenso que sentí que me rompía el mundo entero. Yo había sacrificado a mi familia, que ya para entonces se había mudado toda al noroeste del Pacífico. Dejé mi trabajo para poder regresar a Alaska y estar con DN. Me había metido tanto en la idea de estar con él que ni siquiera sentía que estaba sacrificando algo, pero lo hice. Y me golpeó el hecho de que había dejado atrás a mi familia y mi empleo, quienes jamás me habían herido como él lo había hecho. Me arrepentí profundamente de haberlos dejado por DN y su promesa vacía de amor. Cuando la noticia se difundió entre nuestros amigos en común y su familia, nadie podía entender por qué DN y yo habíamos terminado. Todos comprendían que estuviera triste y llorando, pero no sabían cómo manejar ese flujo constante de lágrimas. Mantuve mi compostura de ex no loca lo mejor que pude. Todo pasó frente a personas que nos conocían a ambos desde hacía años. Ellos estaban desconcertados por Todd y lo que hacía con DN. Unieron las piezas por sí mismos. Yo guardé silencio y solo respondía con hechos cuando me preguntaban. Sí, DN prefiere estar con ella. Así que está con ella. Yo estoy aquí esperando que lleguen mis cosas para enviarlas de vuelta y luego tomar el próximo vuelo para irme de aquí. Un día, de las aproximadamente 2 semanas que estuve allí, BM, recuerdan, salió de su cuarto, me vio con mis lágrimas silenciosas y me dijo,
Diene es un completo imbécil. Si yo fuera tú, también estaría llorando. Por alguna razón, eso me hizo sentir mejor con todo el asunto. BM era un tipo fornido y rudo para una mujer joven como yo, y que él dijera eso me hizo sentir que el mundo no era tan cruel después de todo. Aún no le había contado a nadie sobre el embarazo ni sobre la pérdida, porque aunque estaba de luto y con dolor, sabía que si mencionaba algo de eso me tratarían como a una ex loca inventando historias para hacerlo sentir peor o para hacer que todo girara en torno a pobrecita yo, y no necesitaba más basura encima. Sufrí en silencio y perfeccioné el arte de llorar sin hacer ruido para no atraer la atención de nadie sobre mi dolor. Durante esas 2 semanas, Diene invitó a Todd con frecuencia. Probablemente pensaba que no era gran cosa para mí. No estaba considerando cómo me afectaba su comportamiento. Yo estaba en estado de shock. Jamás creí que me trataría así, después de tantos años de conocerlo y nunca haberlo visto comportarse de esa forma. Yo permanecía en el sofá mientras ellos se divertían en su habitación. Lo suficientemente cerca para oírlo. Hacer algo así es tan despreciable que todavía me sorprende que su foto no aparezca como ejemplo en el diccionario junto a la definición de sociópata. No tenía la energía para confrontarlo o discutir por qué algo así era cruel y sin corazón. Si no lo sabía ya, no iba a enseñarle las bases de la empatía. Estaba tan enojada que quería lastimarlo más de lo que él me había lastimado a mí. Antes de irme, ideé un plan para envenenar su nueva relación con Todd. Aquí es donde entra la venganza. Soy bisexual, y sabía que Todd al menos era flexible en ese aspecto, y que obviamente estaba dispuesta a avanzar rápido con alguien. Así que, en otra noche de fiesta, algo habitual en esa casa, conseguí tener a Todd a solas antes de que se emborrachara, el tiempo suficiente para seducirla. Nos encerramos en la habitación de DN, mientras el resto estaba demasiado borracho como para darse cuenta de que nos habíamos perdido. DN estaba ocupado con los invitados y quizás ni notó que no estábamos. Cuando terminamos, le conté por qué estaba allí y le hablé de mi historia con DN. Con una apatía fría y distante que demostraba lo muerto que DN estaba para mí, le dije, si él me quiso lo suficiente como para proponerme matrimonio y luego hizo contigo lo que hizo. Después de que lo conozco desde hace años, imagina lo que te hará a ti. De pronto entendió por qué estaba tan seria cuando me la presentaron. No tenía idea de que yo era más que una simple amiga de DN. No sabía por qué estaba allí en Alaska, ni por qué esperaba cajas, no sabía nada. Se sintió profundamente culpable y arrepentida, a pesar de que no lo sabía. Ella había sido engañada y yo había sido demasiado elegante como para perder la calma o montar una escena en una fiesta, como cualquiera habría esperado. Cuando estuve a solas con ella, le conté todo, incluso cómo había suspirado por él desde los 12 años, porque mis hormonas adolescentes no sabían más. Dan entró y debió asumir que todo estaba bien, solo porque en ese momento no pasaba nada violento. Eso fue o soberbia o borrachera de su parte. No hubo confrontación. La fiesta siguió y Todd se fue. Al día siguiente, Diane me preguntó qué estaba haciendo con Todd. Le dije, ella fue un polvo fácil y no me sorprende que tú pudieras acostarte con ella el mismo día que la conociste. Yo simplemente hice lo mismo que tú. No la veía así, pero lo dije porque era lo más emasculante que se me ocurrió. La expresión en su rostro sugería que su ego se había encogido hasta desaparecer. Estaba más mortificado de lo que jamás lo había visto. Yo mantuve mi cara de póker. No supo qué decir, así que no dijo nada y cambió de tema. Lo hice sentirse tan pequeño e insignificante como él me hizo sentir a mí. Misión cumplida, o eso creía. Finalmente recibí mis pertenencias, las envié de vuelta y tomé un vuelo para irme. Nunca volví a ver a Todd. No supe nada de DN durante los siguientes 5 años. 5 años después, ya estaba casada y acababa de enterarme esa semana de que estaba embarazada de mi primer hijo. Recibí un correo electrónico de DN, me había rastreado por redes sociales en 2005. Dijo que quería ponerse al día conmigo, y yo acepté llamarlo, pensando que podría presumir de mi matrimonio y mi embarazo. DN me contó todo el karma que le había caído después de que me fui. Dijo, no te volviste loca mientras estuviste aquí. Pero lo que hiciste plantó una semilla que creció hasta destruir mi vida. No lo dijo con esas palabras exactas,
pero algo así. Creo que incluso usó la palabra cáncer. Quizás mis intenciones de vengar a mi bebé muerto invitaron a mis ángeles guardianes, o demonios, a intervenir. Karma, en orden de aparición. Todd lo engañó con su mejor amigo y se mudó con él solo 2 semanas después de que yo me fui. Lo despidieron de su trabajo en Nochebuena. Su jefe, otro amigo en común, se enteró de lo que me hizo y decidió que no quería que trabajara más en su videoclub. Su camioneta se rompió frente a una estación eléctrica y fue remolcada. Sin trabajo, no pudo pagar para recuperarla. La perdió también. Algo grave en un lugar como Alaska, en pleno invierno. Su familia se enteró de lo que pasó conmigo y lo desheredó. No supe exactamente qué escucharon, pero lo atribuí al karma. Después de que Todd se fue, sus amigos restantes organizaron otra fiesta en su casa. Esta vez lo emborracharon, le dieron una paliza, lo tiraron a un banco de nieve y lo dejaron afuera. Tuvo que refugiarse con un vecino, pero luego se fue del estado porque se había quedado sin familia, sin amigos, sin trabajo, sin camioneta y sin pareja. Cuando hablamos, estaba viviendo en Texas, replanteándose su vida, y quería saber cómo estaba yo después de nuestro compromiso amistoso. Entonces decidí que era el momento de decirle sobre el bebé que pudimos haber tenido. Ahí fue cuando empezó a llorar, y yo le conté lo mal que me sentí de no poder decírselo antes. Lo escuché llorar de forma descontrolada, pidiéndome disculpas sin parar. Dijo, no tenía idea de que estabas embarazada. Sentí una indignación momentánea y la contuve con otra respuesta fría. Tuvimos sexo, así que no era imposible que eso pasara. Traté de decírtelo. En ese momento, para ti fue más importante confesar tu horrible elección que escuchar mis noticias. No supiste que estaba embarazada porque no te importó saberlo. Ni siquiera preguntaste. Más sollozos, más disculpas de las que he escuchado en mi vida. Terminé la llamada diciendo, está bien, no te odio. Quise decirte tengo lástima, pero me lo guardé. Las cosas están mejor para mí ahora. Estoy casada y acabamos de saber que estamos esperando a nuestro primer hijo. Ha sido bueno ponernos al día y saber lo que pasó con tu vida. Lamento que haya sido difícil. Sigamos en contacto. No lo hicimos. No sé por qué me contactó, tal vez no esperaba enterarse de que pudo haber sido padre y tener una familia conmigo, de no haber destrozado el corazón de alguien que realmente lo quería. En retrospectiva, esa relación no fue más que mi confusión entre su encanto, sus palabras y mi enamoramiento, con amor verdadero. Pasé mucho tiempo preguntándome qué había hecho para merecer que me hiciera eso. No entendí que no lo hizo por mí ni para castigarme, lo hizo porque el único en quien pensaba era en él. Me llevó muchos años aprender a identificar el comportamiento narcisista y ahora sé que escapé por poco de quedar atrapada en Alaska con alguien incapaz de sentir empatía o remordimiento. Aprendí a vengarme manteniendo mi gracia y compostura, diciendo solo los hechos, guardando mis emociones y mi actitud, lo suficiente como para plantar la duda en el corazón de la otra mujer. 5 años después de destrozarme el corazón, lloró lo suficiente como para llenar una botella con sus lágrimas, y mi satisfacción las vertió sobre las flores en la tumba de nuestro pequeño bebé muerto. Lo siento, bebé. Encontré que mi novia me engañaba con un amigo cercano, así que lo hice arrestar y la dejé sin decir palabra. Soy un usuario de Reddit desde hace tiempo y decidí contarles una historia que recién ahora ha llegado a su conclusión final. Creé una cuenta secundaria de Reddit específicamente para esto, ya que quiero proteger a quienes no forman parte de la comunidad y he cambiado los nombres de todos los involucrados. Díganme si no es apropiado para este sub y debería ir en otro lugar, ya que nunca había participado aquí, pero amigos me sugirieron que lo publicara. Disculpen si hay errores de ortografía o gramática. El resumen estará al final, pero agárrense, porque será largo. Historia previa, se viene algo triste. Mi esposa Rachel y yo crecimos en una ciudad mediana de unas 30,000 personas. Nos conocimos desde pequeños, tendría unos 6 o 7 años, no recuerdo bien. Éramos prácticamente inseparables. A los 16 comenzamos a salir. Cuando cumplimos 18 nos mudamos a una ciudad a unas horas en auto por trabajo. A los 20 nos casamos y compramos nuestra primera casa.
A los 22 descubrimos que estaba embarazada de un niño. Fue entonces cuando ocurrió el desastre. Unas 5 semanas antes de que empezara su licencia por maternidad, una gran estantería colapsó y la aplastó. Me dijeron que tanto ella como nuestro hijo murieron instantáneamente. 2 compañeros de trabajo también resultaron heridos, uno quedó paralizado y el otro perdió una pierna tras ser amputada. La empresa donde trabajaba, en una medida de recorte de costos, decidió seguir usando estanterías viejas que habían sido declaradas inseguras en lugar de reemplazarlas. Todavía no he perdonado a los ejecutivos y gerentes que tomaron esa decisión, porque acabaron con el amor de mi vida y mataron a nuestro hijo por nacer. No pasó mucho hasta que me dijeron que tenía una opción sobre cómo proceder con lo que la empresa llamó compensación, pero yo llamé dinero manchado de sangre. Querían llegar a un acuerdo fuera de la corte para evitar una demanda. Yo, en cambio, quería su sangre. Aclaro, esto no es la venganza, todavía es la historia previa. Por suerte, gracias a la cobertura mediática y a involucrar a varios políticos, el caso se resolvió rápido en los tribunales, unos 3 años. La indemnización para todas las partes fue unas 10 veces más alta que la oferta inicial. Hubo muchas multas por violaciones de seguridad laboral, ejecutivos despedidos y otros encarcelados. Esa es otra historia que quizás cuente algún día. En ese tiempo seguía trabajando en telecomunicaciones. Mi madre, bendita sea, se mudó conmigo para ayudarme. Creo que me habría derrumbado sin su apoyo. Fue en ese momento que me ofrecieron un ascenso, pero implicaba viajar mucho por el estado. Pedí tener una oficina en la sucursal de mi ciudad natal, ya que quería atender negocios en el estado y en mi ciudad, que no tenía representante. Aceptaron. Después de unos meses, me organicé, 1 o 2 semanas en la oficina de la ciudad, una en mi ciudad natal y otra 1 o 2 semanas viajando por el resto del estado. Al año decidí comprar una casa en mi ciudad natal para no tener que quedarme siempre en casa de mis padres y poder entrar y salir cuando quisiera. Esto será importante más adelante. 4 años después empieza la historia. Perdón si la introducción fue larga. Había vuelto de uno de mis viajes un viernes y estaba revisando unas cosas en mi oficina cuando Harry, el director de la sucursal, entró. Habíamos crecido en la misma ciudad, pero en escuelas diferentes, y desde que volví nos hicimos muy buenos amigos. Me preguntó cómo estaba y luego si quería ir a una fiesta en su casa esa noche. A pesar de lo repentino, dije que sí. Me vendría bien un par de tragos con amigos. Fue ahí donde Harry me presentó a Catherine. Era una nueva empleada en la sucursal de mi ciudad natal y estaba conociendo a todos, ya que era nueva en el pueblo. Conectamos de inmediato. Suena a cliché, pero era casi como si tuviera a Rachel frente a mí, en lugar de Catherine. No los aburriré con muchos detalles, pero después de 2 años saliendo decidimos dar el siguiente paso, se mudó a mi casa en mi ciudad natal. Todo iba muy bien. Catherine se llevaba con mis padres y los padres de Rachel también aprobaban, felices de que alguien pudiera hacerme tan feliz como lo hizo Rachel. Así pasamos casi un año hasta que las cosas empezaron a cambiar. Las videollamadas por Skype se cortaban de golpe, los vecinos me contaban que un auto, descrito como el de Harry, solía estar estacionado en el callejón detrás de mi casa cuando yo no estaba. Aparecieron prendas que no eran mías en el armario, todo apuntaba a que me engañaba. Ella decía que no, que Harry a veces iba para hablar de negocios, pero nunca se quedaba a dormir. Lo achaqué a paranoia mía y seguí como si nada, aunque algo no me cuadraba. Unos 6 meses después descubrí que me mentía. Había cerrado un contrato grande antes de lo previsto y en lugar de quedarme los días que faltaban, pagué un vuelo anticipado para volver y sorprender a todos. Al llegar, conduje por el callejón trasero para entrar sin que me vieran. Parte de mí quería comprobar si ese auto misterioso estaba ahí. Y ahí estaba, un coche bloqueando mi entrada trasera. Al verlo mejor, confirmé que era el de Harry. Si no fuera por el seto alto que había plantado años atrás, quizá ni me habría detenido. Aparqué detrás y bajé del auto. Me pareció raro que estuviera tan tarde, ya que, según ella, para esa hora siempre se había ido.
Al acercarme a la parte trasera de la casa, vi algo que me hizo sentir un vacío en el estómago. En mi cocina, Catherine y Harry tenían sexo sobre la encimera. Me quedé helado. El tiempo se detuvo. Ahí estaba mi amigo cercano, acostándose con mi novia, en mi casa. No sabía qué hacer. Miles de preguntas pasaban por mi cabeza. ¿Era real o estaba soñando? ¿Por qué en mi casa? Me di media vuelta y me fui sin que me vieran. Me senté en el auto una eternidad. Lloré, y fuerte. Pero la tristeza se convirtió en ira, la misma que sentí hacia los responsables de la muerte de Rachel. Quería hacerles daño, mucho. Como pacifista, no creo en la violencia, pero supe que los castigaría y les arruinaría la vida. Y no había mejor momento para empezar que ese. Moví mi auto hacia atrás por el callejón, lo suficiente para que estuviera lejos de mi entrada pero aún pudiera ver el coche de Harry, y caminé hasta la reja desde donde podía ver el interior de la casa. Llamé al teléfono de ella. Ellos seguían en lo suyo cuando sonó. Ambos miraron la pantalla, vieron mi nombre y se quedaron helados. Vi que ella dudaba si contestar, pero dejaron que el teléfono sonara hasta que se cortó. Unos momentos después, retomaron. Volví a marcar. Esta vez contestó. Justo al responder, corté la llamada y regresé a mi coche. Al instante, ella me devolvió la llamada. Me preguntó por qué la llamaba tan tarde y le dije que estaba a unos 10 minutos de casa y no quería asustarla entrando de repente. Obviamente, se mostró sorprendida y fingió estar contenta de que volviera. La llamada terminó rápido después de que dijo que se iba a levantar para ponerse algo. Le dije adiós y colgué. Pocos minutos después, Harry salió disparado por la reja, aún medio desnudo, saltó a su coche y se fue como alma que lleva el diablo. Sonreí un poco, imaginando el miedo que ambos debían sentir al estar tan cerca de ser descubiertos. Esperé un momento y luego estacioné mi coche justo donde había estado Harry. El resto de la noche fue tranquilo. No fue hasta que ella se durmió que me levanté, fui a mi oficina en el pasillo y me puse a planear. No podía dormir. La venganza. Mi madre siempre me enseñó a ser pacifista y dejar que el karma cósmico siguiera su curso. Pero en esta ocasión decidí que al karma no le vendría mal una mano extra. Resolví castigarlos por separado, pero destruir a ambos. Sabía que Harry tenía un hábito con las drogas. No era nada extremo, pero lo mantenía muy en secreto. Yo lo había descubierto por accidente al ver cocaína y marihuana en su casa, fingí no haberlo notado cuando intentó ocultarlo. Llamé a algunos de mis clientes menos recomendables e hice discretas consultas para conseguir muestras que estuvieran dispuestos a darme. Unos días después, tenía un alijo decente para que mi plan funcionara. Un mes más tarde, invité a Harry y a otros amigos a una barbacoa. Después de asegurarme de que Harry estaba bien borracho, le dije que se quedara a dormir. De madrugada, coloqué las drogas y varios objetos personales míos en diferentes lugares de su coche, dejando la mayor parte en el hueco de la rueda. Seguro de que no las encontraría durante los meses que seguiría mi plan, cerré el coche y me fui a dormir. También dejé más drogas y pertenencias mías en su casa después de llevarlo hasta allí, ya que estaba demasiado ebrio para conducir. Unos días después, fingí un robo en mi casa, rompí el cristal trasero de la puerta de la cocina y la dejé abierta antes de volver a la ciudad para tomar un vuelo. Al aterrizar, tenía varios mensajes, uno de mi madre, asustada, que encontró la puerta rota y llamó a la policía, uno de Catherine, llorando, y uno de la policía pidiéndome que llamara. Contesté a todos y les dije que estaba fuera por trabajo y volvería la semana siguiente para hablar del asunto. Mientras estaba fuera, pedí a Catherine que se quedara con mis padres y a mi padre que organizara con una empresa de seguridad la instalación de cámaras y alarma. Con la aprobación de la policía para no arruinar la escena del crimen. Cuando regresé, actué sorprendido, diciendo frases como Dios, no puedo creer que haya pasado y por qué haría alguien esto. Revisé la casa, descubrí que faltaban los objetos que yo mismo había sacado y presenté el informe policial. Luego, el representante de la empresa de seguridad nos explicó a Catherine y a mí cómo funcionaban las cámaras y la alarma.
Llegó la pregunta que esperaba, ¿qué hacer si queríamos privacidad para que no se grabara algo? Ella se mostró algo tímida al preguntar, pero sabía exactamente por qué lo hacía. El técnico nos mostró cómo desactivar la grabación de ciertas cámaras desde la computadora, para proteger su modestia. Cuando lo acompañé a la salida, le pregunté si al apagarse las cámaras se podía enviar una notificación. Volvió y me ayudó a configurarlo para recibir avisos por correo electrónico. Perfecto. Solo tenía que esperar. En ese momento recurrí a r/legaladvice, https://www.reddit.com/r/legaladvice. Para pedir orientación sobre leyes de pareja en mi país. Quería asegurarme de que mi plan no me obligara a pagar dinero o bienes a Catherine si éramos considerados pareja de hecho. Siendo el único heredero del patrimonio de Rachel, no quería sorpresas desagradables. Gracias a ellos contacté con un excelente abogado que me aseguró que, aunque habíamos salido cerca de 4 años, no habíamos convivido lo suficiente para ser pareja de hecho y que, al pagar yo todas las facturas y ella no pagar alquiler, no tenía base legal para reclamarme nada. Por precaución, redactó un documento blindado por si surgía algún problema legal. La semana siguiente, mi trabajo me ofreció un ascenso para mudarme de nuevo a la ciudad y dirigir mi equipo, sin tanto viaje. Por el éxito de mi gestión en mi ciudad natal, planeaban enviar representantes a los pueblos grandes cercanos, incluida mi ciudad. Acepté. El traslado tardaría unas 6 semanas, tiempo suficiente para reunir todas las pruebas. Al volver a mi ciudad, puse en marcha el resto del plan. Pedí a Harry que aprobara una semana de vacaciones para Catherine en 2 semanas. Le dije que quería enviarla con amigas a un retiro antes de tomar la decisión más importante de mi vida. Me abrazó emocionado, pensando que me refería a pedirle matrimonio. Aceptó y bloqueó la semana. Esa noche le dije a Catherine que le había reservado, con todos los gastos pagados, una semana en un spa tropical para ella y 2 amigas. Gritó como una niña a la que le dicen que puede quedarse con toda la tienda de dulces. Luego le dije que la semana siguiente estaría en la ciudad preparando una gran cuenta, por lo que no nos veríamos antes de que se fuera. Ella pareció decepcionada, pero le aseguré que valdría la pena cuando volviera. Lo que no le conté fue que tomaría 2 semanas de vacaciones en el otro extremo del país, disfrutando mi primera etapa de libertad y preparándome mentalmente para la tormenta. 2 domingos después, volé de regreso y conduje hasta casa. Pasé por mi calle y, como la primera vez que los pillé, el coche de Harry estaba allí. Aparqué más atrás y revisé las cámaras, dormían en mi cama. No me sorprendió, llevaba grabándolos haciendo lo mismo las últimas 2 semanas. Llamé a la policía ocultando mi número y les dije que era un vecino que había visto a alguien en un coche en el callejón detrás de mi casa, pasando cosas por la ventanilla a otros autos y mirando hacia mi patio. Que me preocupaba que estuviera vendiendo drogas o planeando un robo. Les di la matrícula y la descripción. Dijeron que enviarían a alguien en pocos minutos. Entonces llamé a Catherine y le dije que estaba a unos 10 minutos de casa, que sabía que volaba al día siguiente, pero que quería desesperadamente sorprenderla. Viendo ahora las grabaciones, me río del alboroto que me sorprende no haber escuchado. En cuestión de segundos, Harry estaba medio vestido y salía volando por la puerta trasera hacia su coche. No podría haber pedido una escena más perfecta. Justo cuando Harry salía disparado, un coche de policía dobló la esquina detrás de mí, lo vio huyendo a toda velocidad y comenzó a perseguirlo. Después de entrar y saludar a una Catherine emocionada, hicimos todo lo que haría una pareja y luego ella volvió a quedarse dormida. Yo, en cambio, no pegué ojo. Al día siguiente, ella y sus amigas se subieron al coche para irse. Una vez que se fueron, esperé unas horas y empecé a ejecutar mi plan. Llamé a un amigo que se dedica a mudanzas y le pedí disculpas por el poco aviso, pero necesitaba que empacara y trasladara mis cosas el viernes. Acordamos la hora y le dije que algunas cajas tendrían que llevarse a un guardamuebles, lo cual no fue problema. Luego empecé a empacar las pertenencias de Catherine.
Ese mismo día recibí una llamada de la policía para que fuera a identificar unas pertenencias que habían recuperado de un sospechoso la noche anterior y que coincidían con la descripción de lo que yo había denunciado como robado. Sonreí para mis adentros, satisfecho de que mi plan contra Harry hubiera dado fruto, y respondí que iría en breve a recogerlas. Por supuesto, algunas cosas aún no habían aparecido, seguramente porque seguían en su casa y todavía no habían registrado allí. A estas alturas, la ciudad entera ya estaba hablando del asunto. En un lugar así, nada permanece en secreto. Harry fue humillado y despedido por posesión de drogas y bienes robados. Nuestros respectivos jefes, en nombre de la empresa, me dieron una disculpa formal esa misma semana. Esa noche fui a casa de mis padres y les conté a ellos y a los padres de Rachel lo sucedido, omitiendo ciertos detalles, y que me mudaría de nuevo a la ciudad por mi ascenso, pero sin Catherine. Al principio se molestaron porque no les había contado nada antes, pero se alegraron de que estuviera manejando todo con madurez y sin rebajarme a su nivel, aunque no estuvieran de acuerdo con dejarla sin decir palabra. Tras unas copas, risas y lágrimas, volví a casa. El viernes por la tarde, después de una semana de organizar la limpieza, poner la casa en alquiler y otros asuntos en la oficina de mi ciudad natal, metí algunas cosas en mi coche y me fui a casa de mis padres para despedirme antes del viaje. Antes de irme, pasé por casa de Becky, una de las amigas más cercanas de Rachel desde la infancia. Era la única que sabía lo que estaba pasando, aparte de mí, sin contar los detalles sobre Harry. Sin su ayuda, no habría podido organizar todo tan rápido. Le entregué a Becky una carpeta grande con las pruebas que había reunido sobre la infidelidad, junto con una carta y varios documentos legales de mi abogado que ordenaban a Catherine no contactarme. Además de los datos para acceder a sus pertenencias en el guardamuebles que había alquilado. Tras una breve despedida, me fui y conduje de vuelta a la ciudad. El domingo me desperté con varias llamadas perdidas, mensajes de voz y mensajes de texto. Resulta que Catherine había regresado antes, alertada de que algo pasaba en el pueblo, y se encontró con una casa vacía y un cartel de en alquiler en la puerta. Desesperada, fue a casa de mis padres, que le cerraron la puerta en la cara. Esto la llevó a llamar a todo el mundo hasta que contactó con Becky, quien le dijo que tenía un paquete para ella. Me contaron que no le sentó nada bien, algo que confirmé por la cantidad de mensajes y audios furiosos que me mandó, acusándome de haber tendido una trampa a Harry, de engañarla, etc. Temí que apareciera en mi puerta, pero no pasó nada. 5 semanas después de irme y ser ascendido, escribo esto para ti, querido lector. Es cierto que es largo y que tuve que reescribirlo varias veces para reducirlo de las 14 páginas originales, el doble de lo que es ahora, pero siento que la mayoría de los detalles eran importantes para la historia. Me vengué de mi esposa infiel, la cual se acostó con mi mejor amigo. Todo esto me pasó hace algunos años. Le conté a un amigo la historia de mi divorcio y me dijo que debía compartirla. Comenzó hace unos años. Yo pensaba que éramos felices. Éramos una pareja profesional suburbana típica, económicamente estables, saludables, buena vida sexual, 2 hijos, ella de 14 y él de 9 en ese momento. Creía que teníamos una vida social sana. Estábamos atravesando una de esas rachas difíciles que tienen los matrimonios. Ambos trabajábamos muchas horas, pasábamos poco tiempo juntos, teníamos problemas de desarrollo con mi hijo menor y las tensiones en la casa estaban un poco altas. Noté que ella pasaba mucho más tiempo con el teléfono, enviando mensajes a sus amigas. No le di importancia. Yo empecé a esforzarme más por salir antes del trabajo cuando podía, ayudar en la casa y estar más presente emocionalmente, pero con las semanas la distancia entre nosotros seguía creciendo. Terminé encontrando accidentalmente algunos mensajes cuando encendí un iPad viejo para que mi hijo lo usara. Su cuenta de Messenger de Facebook seguía abierta y había mensajes bastante cuestionables con un tipo de su pueblo natal al que llamaré JBC. Los mensajes no eran completamente inapropiados, pero estaba claro que faltaban varios por las horas y el contexto. Me lo guardé y decidí vigilar.
Al día siguiente, después de tomarme el día para hacer unos proyectos que pensé que la harían feliz y dejarle notas cariñosas, ella estaba otra vez en el rincón del salón mensajeando con sus amigas. Tomé el iPad a la oficina, abrí Messenger y vi en tiempo real cómo mi esposa me destrozaba. Ella y JBC se burlaban de mí. Mis defectos, inseguridades y secretos que le había confiado a mi pareja eran ahora material de burla para él y para ella. No había sexting explícito, pero sí un tono sexual, sobre todo cuando criticaba mi desempeño en la cama. Logré tomar algunas capturas, pero me perdí bastantes mensajes porque, a medida que hablaban, ella los iba borrando. No estaba emocionalmente listo para confrontarla. Me quedé en la oficina hasta que se durmió y me tomé un par de tragos. Al día siguiente me tomé otro día libre para reflexionar, beber y pensar qué hacer. Cuando volvió a casa y me preguntó qué pasaba, le dije que solo había tenido un mal día. Unos minutos después, otra vez estaba viendo en el iPad cómo el desastre continuaba. Así pasaron un par de semanas tomando capturas, bebiendo y desligándome de la relación. Sabía que no había vuelta atrás. Los mensajes ya eran abiertamente sexuales, con mi esposa completamente involucrada, y JBC soltando algún te amo aquí y allá. Consulté a un abogado, me informé de mis opciones y empecé a moverme. Y aquí es donde todo se volvió surrealista. Viendo los mensajes descubrí que JBC vendría a la ciudad a pasar un fin de semana de calidad con mi esposa en un hotel elegante. Me faltaban detalles, probablemente lo hablaron por teléfono, pero deduje el cuándo y dónde. Al día siguiente, mi esposa empezó a endulzarme y me propuso irse a un spa con amigas para relajarse y, a la vuelta, enfocarnos en el matrimonio. Yo acepté encantado, como si fuera la mejor idea del mundo. Hablé con mi abogado y le pedí que redactara un acuerdo de separación contundente, que ella se mudaría, tendría visitas los fines de semana, sin pensión hasta el divorcio final. Y aguanté las 2 semanas más largas de mi vida. Para entonces ya no sentía nada por ella, solo una ira tremenda. Llegó el día. Me tomé el día libre. Retiré la mitad del dinero de todas las cuentas conjuntas, dejándole su mitad. Redirigí mi nómina a un banco nuevo. Cerré una cuenta de ahorros, le hice un cheque por su parte y deposité la mía en mi cuenta nueva. Fui a imprimir unas 75 páginas de capturas de Messenger y maté el tiempo para no estar en casa. Ella me escribió diciendo que salía y que me amaba. Le respondí que se divirtiera. A las 8:30 llegué al hotel y la llamé desde el vestíbulo. El móvil iba directo al buzón. Pedí en recepción que me conectaran con la habitación de JBC. Hola. Contestó él. JBC, ¿puedes mandar a mi esposa al vestíbulo, por favor? No sé de qué hablas, hermano. Bueno, entonces tendré que llamar a la señora JBC para que baje. Era un farol, solo sabía que estaba casado y su nombre de pila. Se escuchó ruido, nervios, movimiento. Tienes 5 minutos. Y colgué. Ni 2 minutos después mi esposa bajaba del ascensor, algo alterada. Nos sentamos en una esquina. Ella empezó con excusas, que no era lo que parecía, etc. Yo la corté. No estoy aquí para discutir. Esto, dije, señalando el montón de papeles, es lo que está pasando. La única forma de que no le dé una copia a nuestra hija, a tus padres y no lo envíe a todos nuestros conocidos es que te mudes inmediatamente. Le di el cheque de su parte y le dije que debía firmar el acuerdo de separación y dejarlo en la casa junto con sus cosas. Pregunté si quería ver las capturas. No, dijo. Perfecto. Diviértete con JBC. No vuelvas a la casa o envío esto a todos. Me levanté y salí, escuchándola romperse en llanto. Fui a mi coche y allí tuve mi propio ataque de rabia y llanto, pero al menos había mantenido la compostura frente a ella. No sé qué hizo ese fin de semana. Me llamó y escribió sin parar, pero apagué el teléfono. El lunes, por la tarde, llegaron los mudanceros por sus cosas y me dejó el acuerdo firmado. Después hablamos con los niños, el típico discurso de mamá y papá necesitan un tiempo aparte, pero aún nos queremos, etc. Después de una semana, ella quiso tener una conversación de verdad por primera vez.
Acepté porque ya tenía la cabeza en su sitio y una idea clara de lo que quería, pero también porque debía escucharla. Estaba destrozada, arrepentida. Quería otra oportunidad, quería a su familia de vuelta. Haría lo que fuera. Se arrodilló, llorando sobre mi regazo. Yo no tenía ninguna intención de volver con ella. Le dije que debía organizar por su cuenta terapia de pareja en un horario que me sirviera a mí. Le aclaré que no podía vivir con ella, pero que debía estar presente para los niños y mantener la relación con ellos. Así comenzó nuestra nueva rutina. Ella venía a casa 3 noches por semana, cocinaba y cenaba con los niños, siempre me dejaba un plato a mí, pero yo me mantenía al margen, limpiaba la casa. Lavaba la ropa de los chicos y luego se iba a su apartamento. Fuimos a terapia. Consistía en que ella trabajara sus problemas con la terapeuta, tratando de entender por qué lo había hecho, suplicando mi perdón, mientras yo jugaba estoicamente el papel de víctima. Nunca iba a darle otra oportunidad. Lo único que quería era ganar tiempo, consolidarme como cuidador principal de los niños y dejar claro que ella no residía en la casa. Pasados unos meses, fui a mi propio terapeuta y recibí diagnóstico de depresión y estrés postraumático. Pregunté en el trabajo si podía pasarme a medio tiempo para atender mis asuntos personales y no fue un problema. Después de 6 meses de terapia, le dije que no podía perdonarla en ese momento y que quería un divorcio amistoso, pero que seguía siendo el amor de mi vida y tal vez algún día podríamos intentarlo de nuevo. Ella quedó destrozada, pero aceptó el divorcio si le prometía que en el futuro lo intentaríamos otra vez. Cuando se presentó la demanda de divorcio, necesitaba que los niños quisieran quedarse conmigo. Dejé abierto en la computadora compartida de casa un historial de búsqueda de cómo sobrevivir a la infidelidad de tu esposa y dejé algunos artículos impresos sobre infidelidad medio escondidos en la cocina. Mi hija los encontró y vino llorando a hablar conmigo. Le dije que no estaba previsto que los encontrara, que mamá cometió un error, que mamá aún la quería y que yo siempre estaría ahí para ella. Mi hija, que antes tenía a su madre en un pedestal, dejó de hablarle sin gritarle, y eso la destrozó a ella. Como era de esperar, cuando el tribunal pidió declaraciones a los niños unos meses después, el hermano menor siguió el ejemplo de su hermana y ambos pidieron quedarse conmigo en la casa donde crecieron. Cuando se finalizó el divorcio, me quedé con la casa, tuve que comprar parte de su participación, pero estuvo bien. Obtuve la custodia principal de los niños y se me asignó una generosa pensión alimenticia debido a la diferencia de ingresos, ya que yo trabajaba a medio tiempo. Desde hace 2 años vivo en la casa con mis hijos, trabajo a medio tiempo, mi ex subsidia este estilo de vida. Y cuando se lleva a los niños los fines de semana yo disfruto con chicas de Tinder y algunas amigas con beneficios que he cultivado. A los ojos de mis hijos, soy el santo patrón de la paternidad por tomar el camino alto y estar siempre presente. A los ojos de mi ex, soy el que se le escapó y por quien siempre suspira. Y tengo el extra de que, si quiero, puedo tener sexo con ella cuando me apetezca, manteniendo la ilusión de que tal vez volvamos algún día. Pero eso nunca va a pasar. Me humilló por tener implantes en las tetas *S. En venganza hice que la despidieran y ahora su vida está arruinada. ¿Soy yo la mala? Empezaré con un poco de contexto. Una compañera de trabajo me acosó por tener implantes, que solo me puse porque tenía células cancerosas, la confronté, y ella me reportó a Recursos Humanos por confrontarla. Conseguí que varias personas escribieran declaraciones de todas las veces que me acosó y ella fue despedida en su lugar. Además, me dijeron que eso no es lo que hace una carta reversa de uno, pero no puedo cambiarlo. Hace 4 años, cuando tenía 24, mi madre murió de cáncer de mama, y como mis 2 abuelas también murieron de eso, vi a un especialista para un examen. Descubrí que tenía algunas células en uno de mis senos que podrían haberse convertido en cancerosas en cualquier momento. Me dijeron que tenía algunas opciones. Uno podía hacerme exámenes regulares cada 3 o 4 meses hasta que se desarrollara en cáncer. Me dijeron que el riesgo de que las células se convirtieran en cáncer era muy alto debido a la historia familiar. Pero también podría nunca convertirse en cáncer, por lo que solo estaría haciéndome estos exámenes sin motivo. 2 podía hacerme una mastectomía en el seno con las células malas, pero tendrían que vigilar el otro,
así que aún necesitaría controles regulares para el otro seno. 3. Podía hacerme una mastectomía bilateral y eliminar todo mi tejido mamario, eliminando básicamente el riesgo. Opté por la mastectomía bilateral. Admito que fue la opción más drástica, pero después de ver lo que hizo el cáncer a mi madre y abuelas, no quería correr el riesgo. Me advirtieron sobre las cicatrices, pero me dijeron que deberían ser bastante menores. No fue así y me quedé con 2 enormes cicatrices, rosadas y dentadas a cada lado de mi pecho, cada una de aproximadamente 1 pulgada de largo y media pulgada de ancho, y esto me causó una depresión severa. Llegando al punto de no salir de mi apartamento porque no quería que la gente me viera, tirando mis espejos y enfermándome físicamente al verme. Fui a un terapeuta, quien sugirió a un cirujano plástico. El terapeuta dijo que nunca lo haría normalmente, pero era claramente algo con lo que estaba luchando y es posible que nunca lo superara, y el terapeuta podía ver por qué luchaba con eso. Aunque admito que el terapeuta me envió para preguntar sobre la reducción de cicatrices. El cirujano plástico sugirió una crema, un láser o implantes. La crema no funcionó y el láser era tanto costoso como arriesgado, así que opté por los implantes. Mis senos naturales eran de copa F, así que opté por una copa D de ligeramente más pequeña. Desde entonces, mi salud mental ha mejorado y me siento mucho mejor con mi apariencia. Mi confianza ha aumentado, al igual que mi autoestima. Sé que no debería poner tanto énfasis en mi apariencia, pero no estaba exagerando sobre estas cicatrices. Enormes, rosadas brillantes, dentadas, elevadas, simplemente realmente terribles de ver y odiaba verme a mí misma, y ahora están bien escondidas y apenas se pueden sentir. En la actualidad, tengo 28 años y trabajo en una oficina. Estoy mucho mejor que antes. Mi compañera de trabajo, Jill, se enteró de que me había hecho un aumento de pecho, pero no sobre lo del cáncer. Cuando yo y mi amiga de años antes de la mastectomía estábamos planeando unas vacaciones y ella hizo una broma sobre mí yendo en avión con mis implantes, y Jill escuchó. Para el final del día, toda la oficina sabía que me había hecho un aumento de pecho, pero no por qué, y media docena de personas confirmaron que Jill se lo había contado. En los próximos meses, Jill hizo muchos chistes y comentarios sobre mi pecho a los compañeros de trabajo cuando yo estaba cerca, en un momento llegando a decir que tenía más plástico que Barbie y llamándome falsa en 2 sentidos. No escuché esto yo misma, pero una amiga en la oficina me dijo que Jill en un momento se había referido a mí como un saco de silicona. No sé cuál era su problema exactamente, pero en un momento mencionó el NHS, así que supongo que Jill pensó que me había hecho las tetas gratis con el dinero de los contribuyentes. Me hice la mastectomía en el NHS pero fui privada para la terapia e implantes. Le pedí que parara más de una vez, pero desafortunadamente los lugares donde le había hablado eran lugares como el ascensor y el baño de mujeres, donde no había cámaras. Y Jill simplemente seguía haciendo comentarios sin importar cuántas veces le pedía que no lo hiciera. No diría que era todos los días, pero escuché al menos 3 comentarios por semana durante 3 meses. Alcancé mi punto de quiebre cuando, yo, Jill y algunos otros compañeros de trabajo estábamos almorzando, me refería a algo como superficial y Jill dijo tú sabrás todo sobre ser superficial mientras hacía gestos hacia mi pecho. Me harté. Dije ¿sabes por qué tengo estos? Hace unos años, los médicos encontraron células potencialmente cancerosas en mi tejido mamario, me aconsejaron hacerme una mastectomía y me quedé con enormes y feas cicatrices en mi pecho. Fui a ver a un terapeuta que me envió a un cirujano estético, quien me sugirió hacerme implantes para ocultar las cicatrices, y lo hice solo para poder mirarme en el espejo sin llorar. Así que tal vez la próxima vez que quieras juzgar a alguien por hacerse una cirugía estética, deberías preguntarles por qué lo hicieron primero. Y sintiéndome como si fuera un momento de victoria, recogí mi comida y me fui. Por el resto del día, alrededor de 1/3 de mi oficina se acercó a ofrecerme apoyo, y el resto me dijo que Jill solo estaba bromeando y que yo estaba siendo una perra. Respondí que Jill estaba siendo una perra mucho antes de que yo lo fuera. Luego recibí un correo electrónico de Recursos Humanos diciendo que querían hablar conmigo al día siguiente, y cuando llamé para aclarar, mencionaron un ambiente de trabajo hostil, nota. Este es un término que aparentemente tiene poco peso en Inglaterra, pero es lo que se dijo por teléfono. Conocía a la persona que firmó el correo electrónico y con quien había hablado. Su nombre era Debbie, y era amiga de Jill en Recursos Humanos,
así que tenía bastante confianza en quien me había reportado. Me di cuenta de que si esto ya se había enviado a recursos humanos, necesitaba la mayor cantidad de municiones posible, así que reuní toda la información que pude. Como Debbie había tratado conmigo hasta ahora, era seguro asumir que ella sería la persona que revisaría la queja conmigo, y si eso era cierto, estaba jodida. Sin embargo, recordaba vagamente una sección sobre quejas que estaba en mi contrato cuando firmé por primera vez con la compañía. Hojeé el contrato y había una parte en la sección de quejas que decía que tenía permitido contractualmente solicitar un cambio de revisor si sentía que mi revisor asignado estaba sesgado. Se llamaba supervisor imparcial. Fotocopié la página y resalté esa parte. Luego, envié mensajes a las personas que me habían ofrecido su apoyo por Facebook, y básicamente dije Recursos Humanos me ha pedido que vaya. ¿Alguno de ustedes recuerda que Jill me insultó frente a ustedes y están dispuestos a escribir y firmar algo diciendo lo que escucharon y cuándo? No todos estaban dispuestos a ayudar, ya que Jill es algo temida en la oficina debido a su amistad con Recursos Humanos y la gerencia, pero alrededor de 20 personas estaban dispuestas a ayudarme. Adiviné aproximadamente cuando le había pedido a Jill que dejara de hacerlo anteriormente, las 4 solicitudes en los últimos meses. Algunas veces eran fáciles de adivinar porque sucedieron en mi descanso o cuando acababa de llegar al trabajo, y los escribí todos. Junto con una hora aproximada de cuando sucedió la confrontación en la sala de almuerzo y una lista de nombres de quienes estaban allí para la confrontación en la sala de almuerzo. Llegué al trabajo un poco temprano al día siguiente. Fui con todas las personas que me habían enviado mensajes y la mayoría de ellas lograron darme una carta impresa y firmada. Algunas no pudieron escribir una, pero no hay problema. Estas no son palabras exactas, ya que hay 16 cartas que resumir aquí, pero la idea era: mi nombre es, su nombre. Trabajo con Jill apellido y OP. Fecha, a las, hora, aproximadamente, hablé con Jill apellido, durante la cual se refirió a OP como insulto citado. Sentí que esto era inapropiado ya que se relacionaba directamente con la apariencia de OP y estoy dispuesto a declarar más para establecer que Jill apellido ha estado discutiendo sobre OP en el lugar de trabajo de la misma manera durante 3 meses ahora, causándome malestar y creando lo que siento es un ambiente de trabajo hostil. Firmado, su nombre. Terminé con alrededor de 16 cartas, todas de diferentes personas, y una de ellas estuvo en la sala de almuerzo para mi conversación con Jill. Algunas incluso tenían listas con viñetas de todo lo que Jill les había dicho sobre mí u otras personas, ya que resulta que Jill tiene problemas con la apariencia de muchas personas. Aparentemente hizo comentarios sobre el peso de una compañera de trabajo y algo antisemita sobre la nariz de otro compañero de trabajo, todos los cuales se incluyeron en estas cartas. Hay alrededor de 45 personas en la oficina, así que mientras que 16 no eran la mayoría, aún era una cantidad decente. Las cartas no eran muy largas, la mayoría tenía solo un párrafo, pero tenían toda la información necesaria. Me pidieron que fuera a Recursos Humanos a las 10 de la mañana. Llevé las cartas de mis compañeros de trabajo, la fotocopia de la página en mi contrato y mis fechas y horarios en una carpeta conmigo. Llegué allí y Debbie era la encargada de la entrevista. Se levantó de su escritorio, lista para llevarme a otra habitación. Inmediatamente me dirigí al otro trabajador de recursos humanos que estaba presente y dije entonces, ¿mi reunión es contigo? Debbie dijo no, estás conmigo. Respondí que esto no me sentaría bien, ya que mi contrato establece que tengo derecho a un supervisor imparcial y mientras decía esto saqué la página del contrato de mi carpeta. Debbie la leyó, no le permití tomar el papel cuando había una trituradora tan cerca, y dijo que ella podía ser imparcial. Respondí que realmente no quería ser un problema, pero tenía buenas razones para creer que la persona al otro lado de esta queja es su amiga, y mi contrato sí dice que tengo derecho a un supervisor imparcial. Debbie se fue a buscar al supervisor. El supervisor preguntó cómo sabía que ella no podía ser imparcial y le dije que tenía buenas razones para creer que Jill, quien estaba al otro lado de esta queja, era amiga de Debbie. Le preguntó a Debbie si esto era cierto, a lo que ella solo respondió puedo ser imparcial. El supervisor respiró profundamente, pidió al otro trabajador de recursos humanos que lo acompañara, y los 4 revisamos la queja. Les agradecí por ser tan complacientes. Estaba preocupada de haberlos molestado. Debbie sacó la queja y los 3 la revisaron conmigo.
Debbie parecía homicida todo el tiempo que duró la entrevista, ya que claramente había anticipado mi despido, o al menos recomendar que me despidieran. La entrevista fue algo así. Tomó más de media hora y seguían haciéndome las mismas preguntas pero formuladas de manera diferente, así que esta es una versión muy condensada. Dijiste afuera que crees que Jill apellido te reportó. ¿Por qué crees esto? Jill ha tenido un problema conmigo durante unos 3 meses ahora. ¿Por qué no viniste a nosotros cuando te diste cuenta de que Jill tenía un problema? No tuve ningún problema con ella. ¿Qué problema tiene Jill contigo? Hace 4 años, un especialista identificó células potencialmente cancerosas en mi tejido mamario. Me sometí a una cirugía para eliminar mi tejido mamario, eliminando así las células y el riesgo. Después de la cirugía, me quedaron grandes cicatrices feas en mi pecho. Fui a un terapeuta por baja autoestima y depresión. El terapeuta sugirió un cirujano plástico que sugirió implantes mamarios para cubrir mis cicatrices. Todo esto está en mi historial médico, del cual tienen una copia en mi archivo y mi plena autorización para revisarlo. Jill se enteró sobre mis implantes mamarios, pero no sabía sobre el cáncer. Jill tuvo un problema con mis implantes mamarios y decidió comunicar este problema a nuestros compañeros de trabajo. ¿Por qué sientes que esto es cierto? Aquí tienes 16 declaraciones firmadas, todas de diferentes compañeros de trabajo. Todas testificando que Jill le dijo a toda la oficina que me había hecho implantes mamarios el día que se enteró y desde entonces ha hecho comentarios frecuentes sobre estos implantes. Tienen citas de lo que Jill les dijo sobre mí y fechas y horas aproximadas. ¿Fechas y horas aproximadas? Nadie sabía que esto se iba a escalar hasta tal punto, así que nadie realmente tomó notas en el momento en que sucedió. ¿Qué evento o eventos crees que condujeron directamente a esta queja de acoso? Para mí, el acoso comenzó cuando Jill le contó a todos sobre mis implantes mamarios sin mi consentimiento, pero en cuanto a la queja presentada contra mí, probablemente sería lo que sucedió aproximadamente a las hora de ayer en la sala de almuerzo. Jill hizo un comentario sobre mí siendo superficial mientras hacía gestos hacia mis senos y yo respondí dando una versión abreviada de mi historial médico relevante y terminando con un comentario sobre la importancia de obtener toda la historia. Hay cámaras en la sala de almuerzo, así que estoy segura de que podrán encontrar esa conversación. Admito que podría haber manejado la situación de otra manera, pero después de 3 meses sentí que tenía que poner límites. Aquí tienes una lista de nombres de personas que también estaban presentes. Había 6 personas en la mesa, incluyéndome a mí y a Jill. Una de estas personas también está en esas cartas y ha escrito su versión de la conversación y la ha firmado. ¿Habías tenido una conversación con Jill antes de esto sobre sus comentarios sobre ti? Varias, espaciadas durante los últimos 3 meses. Cada vez le comuniqué que me sentía incómoda y triste con estos comentarios que estaba haciendo y agradecería que dejara de hacerlo. ¿Hasta dónde sabes? ¿Jill fue informada sobre tu cáncer anterior en algún momento durante este tiempo? No. No se mencionó en la conversación con mi amiga que ella escuchó y no se lo dije porque francamente no es asunto suyo y no sentí la necesidad de detallar mi historial médico a un compañero de trabajo para evitar más acoso sexual. El supervisor se levanta y dice: bueno, creo que hemos terminado aquí. Me estrecha la mano y me envía de vuelta a mi escritorio diciendo que escucharía de ellos después de que revisaran la evidencia, cartas, CCTV, historial médico y cualquier cosa que ya tuvieran. Y tomaran una decisión sobre el caso. Regresé a mi escritorio, abrí mi CV y me preparé para comenzar nuevamente la búsqueda de empleo. Pasó alrededor de 1 hora. Luego llaman a la persona que escribió la carta y estuvo presente para la conversación en la sala de almuerzo para una reunión con recursos humanos. Regresan unos 10 minutos después. Luego llaman a las otras personas que también estuvieron allí para la conversación en la sala de almuerzo, excepto a Jill. Todos están fuera durante unos 10 minutos y luego regresan, encuentran a un compañero de trabajo y dicen que recursos humanos quiere verlos. Luego llaman a las personas que escribieron cartas pero no estuvieron allí ayer una por una y cada una se va durante unos 10 minutos cada una, algunas más tiempo, otras menos.
Para aproximadamente las 3:30 parece que todos los que escribieron una carta o estuvieron allí en la sala de almuerzo han sido entrevistados. Luego, finalmente, llaman a Jill. Se va durante unos 30 minutos y regresa furiosa. Me fulmina con la mirada mientras trabajo, pero la ignoro. Alrededor de las 4:30, llaman a Jill nuevamente a Recursos Humanos. A las 5 de la tarde, todos están saliendo o preparándose para salir, cuando Jill regresa furiosa a la oficina. Me fulmina con la mirada todo el tiempo que empaca su escritorio. Luego comienza a contarle a cualquiera que quiera escuchar que la despedí antes de abrirse paso hacia el ascensor. Llega un correo electrónico de Recursos Humanos. Mi caso está cerrado.